Bueno, vamos con las integrales. Capítulo 10 del libro de los apuntes de segundo de bachillerato. Vamos a definir primero lo que es la primitiva de una función. Vale, vamos a leer la definición de aquí de los apuntes. Dice, se llama función primitiva de una función f minúscula de x a otra función f mayúscula de x, tal que la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Vale? Eso dicho así es un poco lioso, pero vamos a ver en un ejemplo. A ver, aquí, vamos a ver un ejemplo que significa esto. A ver, vamos a partir de la función f de x igual a 1 partido por x. Va a ser la función f minúscula de x. Bien, pues yo puedo encontrar una función f mayúscula de x cuya derivada sea 1 partido por x, ¿no? Es muy fácil, es logaritmo neperiano de x. Bueno, pues esta función f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x. ¿Por qué? Porque la derivada de f mayúscula de x es f minúscula de x. Ahí lo tenemos, ¿vale? Pero si os fijáis bien, esta no es la única función que cumple esta característica. Mirad, por ejemplo, esta otra, vamos a llamarla f sub 2 de x, que es 3 más el logaritmo neperiano de x, también la cumple. Y esta de aquí, vamos a llamarla f sub 3 de x, que es pi partido por 2 más logaritmo neperiano de x, también la cumple. Todas estas funciones tienen la misma derivada, que es 1 partido por x. ¿Sí? Vale, se puede demostrar que, perdóname porque la mesa cruje cuando me apoyo y me cuesta trabajo no escribir sin apoyar los brazos, perdón por el ruido. Bueno, lo que os decía se puede demostrar, de hecho se demuestra, que las primitivas de una función son todas iguales, salvo suma por una constante, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso se dice que la primitiva de una función sí existe, porque no todas las funciones son integrables, ¿vale? Vamos, la mayoría de las que puedes encontrar sí, pero no todas las funciones son integrables. Si la primitiva de una función existe, esa primitiva es única, salvo constantes, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se escribe? Bueno, voy a escribir de nuevo. Se escribe así, se dice, vamos a ver. Yo tengo la función 1 partido por x y yo quiero encontrar la primitiva de 1 partido por x. Y entendemos como la primitiva de 1 partido por x aquella función que es la única que al derivar la me da f minúscula de x salvo constante, o sea, única salvo constante. Bueno, en definitiva, ¿esto cómo se escribe? Se escribe así. Se pone una s así alargada, se escribe nuestra función, 1 partido por x, se añade d de x, diferencial de x, este símbolo siempre hay que añadirlo, ¿vale? Y se dice que esto es igual a logaritmo neperiano de x y se añade una constante genérica que, bueno, yo siempre escribo k porque se entiende mejor cuando lo escribo yo. En el libro viene c, podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Pero bueno, utilizar k o utilizar c, una de las dos. Eso sí, siempre la misma, ¿vale? Bueno, pues así se escribe esto. Esto que está aquí escrito significa logaritmo neperiano de x más k es la primitiva de 1 partido por x. Y entendemos ese la como con esa unicidad salvo constante de la que hemos hablado, ¿vale? ¿Sí? En general se dice lo siguiente. En general se dice que la integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x si f' mayúscula de x es igual a f de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sería una buena definición. Bueno, en realidad que sepáis que esto no es una definición, es una propiedad, ¿no? Pero para nosotros vale como definición de lo que es la integral de una función o la primitiva de una función, ¿vale? Que son conceptos muy relacionados. Bien, los apuntes, después de hablarnos de lo que es una primitiva, nos hablan de, en fin, lo que es la integral, que es lo que voy a decir yo ahora mismo, y
os explica un poco intuitivamente lo que significa. Yo eso lo vamos a dejar, la parte teórica la vamos a dejar para un poquito más adelante. Y nos habla de las propiedades de la integral. Las propiedades de la integral, las que nos interesan a nosotros, son básicamente estas dos. No vamos ni a intentar demostrarlas por encima, porque para poder demostrarlas hace falta manejar series numéricas, y nosotros eso pues, se nos queda un poquito todavía avanzado. Pero bueno, son dos propiedades muy sencillas. La primera es que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Aquí lo tenéis. Y la otra que se utiliza mucho es que si yo tengo un número, una constante que multiplica a una función dentro de la integral, esa constante puede salir de la integral. ¿De acuerdo? Esta se deduce de esta muy fácilmente. Esta es la que no me acuerdo bien de cómo es la demostración, pero creo recordar que necesita de la definición de integral de Riemann, que es de lo que estamos hablando, y esa definición necesita de sucesiones, no, perdón, de series numéricas, ¿no? Bien, pues con esto estamos preparados para empezar a aprender a hacer integrales. Si queréis echarle un vistazo a todo lo que llevamos visto, que me he saltado muchas cosas, muchas explicaciones y tal, pues se lo echáis. Y si queréis echarle un vistazo también a esos ejercicios que vienen aquí, pues también se lo echáis. Pero bueno, yo me iría a lo práctico, que es aprender a hacer integrales inmediatas, que es lo siguiente que vamos a hacer.